La tercera hora de En Aleatorio está al aire por La Mega. En este jueves de Viajar en el Tiempo, ahora, de la semana pasada que hacemos el repaso de álbumes que cumplen 30 años, esta semana se lo dedicamos a álbumes que este 2026 cumplen 20 años, es decir, que fueron lanzados en el 2006. Y este es uno de ellos, Stadium Arcadium, de Red Hot Chili Peppers, un álbum doble que es una joya y que tiene que tomarse el tiempo para escucharlo porque tiene temazos como este. Por supuesto está Danny California también, Hump the Bomb también, que fue un tema que se escuchó muchísimo, pero en otras canciones quizás menos conocidas como If You Make You Feel Better o como Storm in the Teacup, tienen muy buenos desarrollos de lo que ha sido la historia y el legado de los Red Hot Chili Peppers en la música alternativa. Qué loco que Red Hot Chili Peppers no suena como música vintage. No, si escuchas los primeros discos, sí. Pero cuando agarraron su sonido, ya escuchas esto y escuchas Californication o escuchas cualquier tema de By the Way y es como congruente. Y en verdad pasaron varios años y tenían su propio sonido. De hecho, todavía. O sea, agarraron como un sonido que tú escuchas esto de hace 20 años, pero en realidad no pareciera ser música de hace 20 años. Pareciera ser música de hoy también de Red Hot Chili Peppers. Muy buen álbum. Como trascender. ¿En este disco estaba Frusciante o George Klinghoffer? Aquí está Frusciante todavía. Aquí estaba Frusciante todavía. En 2006 salió Facebook. En el 2006. O sea, se hizo accesible para todo el mundo, no solo para los estudiantes de la universidad de la cual fue creada. Exacto. La aplicación. En el 2006. O sea, que Facebook cumple 20 años este año. Sí. Parece más viejo. En septiembre. ¿Ustedes usan Facebook todavía? No. No, yo tampoco. Solo para algunos cumpleaños que se me olvidan. En estos días vi a alguien posteando una historia de me creé un Facebook. Y yo, ¿en serio? ¿Sabes quién se hace viral en Facebook? Raymond, una estrella de Facebook. Tan bello mi niño. Mira, El laberinto del fauno. En el 2006. 2006, sí. El lanzamiento del Nintendo Wii. ¡Qué fino! ¡Qué chévere! El Mundial de Alemania 2006. Alemania 2006. El PlayStation 3. PlayStation 3 de 2006. Sí, chamo. Wow. Qué loco. Alemania 2006, final Italia-Francia, ¿no? Fue la del cabezazo. No recuerdo. En Alemania 2006, sí. La del cabezazo de Materazzi a Zidane. Ajá, exacto. No soy tan bueno para el recordar. Cabezazo de Zidane a Materazzi. Exacto. Ok. Entonces Stadium Arcadium del 2006, que cumple 20 años este año, es el único disco doble de los Red Hot Chili Peppers. Creo que es el único disco doble de ellos. Creo que sí. No recuerdo otro que sea. Yo creo que es el único doble. disco doble. Después de ese disco vino los 3 discos sin John Frusciante. I'm With You, que es el de la píldora con una mosquita encima. En el 2011. Y The Getaway en el 2016. Exacto. Que fue el producido por Danger Mouse. Danger Mouse, ese anuncio. Y Unlimited Love, ahí volvió Frusciante. Ahí volvió Frusciante. Y Return of the Dream Canteen, que salió hace 3 años. Sí, salieron seguidos esos dos. Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Fue como doble lanzamiento de los Red Hot Chili Peppers. La verdad, yo le perdí la pista con By the Way. Después de By the Way, ¿no escuchaste Stadium Arcadium? No escuché ese disco. Conozco los hits. Y Snow y Danny California. Que no sabía, estaba leyendo aquí en el guión que Danny California cierra la trilogía de un personaje que está de un personaje que protagoniza Californication y By the Way. Ah, eso no lo sabía. Sí. Muy buen video también. Y el de Danny California y el de Snow. No los recuerdo. El de Danny California son los Red Hot Chili Peppers por distintas etapas musicales que hacen de Kiss, de los Beatles, de Def Leppard. Está bueno. Está muy cool. Otro tema que forma parte de este álbum, Tell Me Baby, que quizás no lo tienen muchos en el radar, pero que también vale la pena para que escuchen este álbum y le den una pasada a propósito de estos 20 años que cumple. ¡Qué susto! Me pegó un susto. Este es el sonido Titi, OG. Tienen los nervios nerviosos. de puta. Este es el sonido OG de los Red Hot Chili Peppers. Si buscas los primeros trabajos de la banda, Son así, este funk funky. rock, muy Flea en el bajo haciendo slapping. Y el rapeo allí de Anthony Kidd. ¿Quieres ese Homero? Un poquito. Un poquito. 20 años. Álbumes que cumplen 20 años este 2026. Durante esta hora estaremos haciendo el repaso. Si ustedes tienen sus favoritos, por favor, compártanos a través de twitch.tv/lamega107. Por ahí justamente la comunidad twitchera se expresa. Gaby se nos dice, estoy igual que Titi, Facebook para recordar los cumpleaños.
¿Qué ha pasado qué novedad con los Red Hot Chili Peppers? Pregunta Gaby. El 2022 fue su trabajo más reciente. Están de gira en este momento. Bueno, Flea está promocionando. Flea está a punto de lanzar su disco de jazz. Solista de jazz. En donde está como invitado Tom York. Lo último que vimos de Red Hot Chili Peppers fue cuando el acto de cierre de las Olimpiadas que tocaron en vivo. Exacto, con Billie Eilish. Ajá, eso fue lo anunciando Los Ángeles como próximo destino de Olimpiadas. 2030. 2030. Algo así. No recuerdo. Ustedes ya buscarán en internet. Durante esta hora especial de álbumes que cumplen 20 años en Aleatorio por la Mega. Este año se cumplen 20 años no solo de esta canción que cambió la música en su momento, sino de este disco que se llama Sound Elsewhere, un proyecto que lleva por título Gnarls Barkley, sí. Y que este fue su disco debut luego de que Danger Mouse se hiciera recontra famoso con el tema de hacer un mashup entre el disco gris, que era el disco blanco de los Beatles, con el disco negro de Jay-Z. De Jay-Z, y hizo todas las canciones de los Beatles con las bases de Jay-Z. Todo esto antes de la inteligencia artificial. Exacto. Muy artesanal, y se hizo famoso por hacerlo que sí en su habitación. Sí. Y Jay-Z lo demandó, y la demanda no llegó sino a un acuerdo porque el producto era demasiado relevante. Se hizo muy popular. Se hizo tan popular que Danger Mouse terminó sacando este proyecto junto a CeeLo Green, que CeeLo Green formaba parte del rap, pero desde un punto de vista como más de los coros de las canciones de R&B. Exacto. Era parte de el grupo de hip hop Goody Mob en los 90. Ahí estaba Mos Def. En Goody Mob. ¿No? No, estaba Kuho, Timo y Big Gipp, y bueno, CeeLo Green también. Y en ese momento cuando salió esta canción Crazy, era un momento también que estaba Back to Black de Amy Winehouse. Un discazo del que yo diría que podríamos escucharlo ahorita y hablar un poquito a la vuelta. Con más detenimiento. Porque de Amy Winehouse hay mucho que decir. Y este año se cumplen 20 años del disco que tiene esta canción, Back to Black. En esta hora, haciendo un recuento, un repaso, un viaje en el tiempo al 2006. Hace 20 años salía este álbum, Back to Black, el segundo álbum de estudio de Amy Winehouse. Una joya y un clásico instantáneo, sin duda alguna, cambiando la música, cambiando la escena de lo que estaba sucediendo en el Reino Unido y posteriormente en el mundo. Porque este regreso, ese sonido cincuentoso, producido por Mark Ronson, después se empezó a escuchar en otros proyectos, en otras partes del mundo. Y el legado que deja Amy Winehouse con este álbum es imborrable. Todavía sigue influenciando este disco. Muchísimo. Hoy escribió Gaby que, como ya no existe Amy, reencarnó en Ray. Sí. ¿Es cierto? Sí, y es verdad, todavía se escucha música que está influenciada por este trabajo Back to Black, que es el segundo disco de Amy Winehouse. El segundo álbum de Amy Winehouse. El año pasado tuvimos una oportunidad maravillosa de compartir con quien fuese el bajista de Amy Winehouse en vida, y que vino para Venezuela, la banda de Amy Winehouse. Dale Davis estuvo pasando por acá por esta cabina y nos contó el hecho de haber compartido con Amy, lo que significa para él como persona y lo que significa para la música también el haber tenido a Amy Winehouse regalándonos estas canciones y este legado que deja, en donde podemos evidenciar una persona que pasa por momentos bastante particulares dentro de su vida y que lo refleja a través de la música, con temas como Rehab, como You Know I'm No Good, en temas como Back to Black también. Ese es un disco como el de D'Angelo Brown Sugar, que lo puedes escuchar, Voodoo, que lo puedes escuchar del primero a la última canción sin saltar ningún tema. Sí, no skips. Lo escuchas así completo. Justamente que estábamos hablando de los Grammys hace rato, en la edición 50 de los premios Grammys, Back to Black ganó 5 galardones, convirtiéndose en la primera artista femenina británica en alcanzar este hito previamente obtenido por la estadounidense Lauryn Hill. Parece un disco más viejo, ¿verdad? Parece un disco mucho más... También por el sonido y por lo que evoca. Pero también, como es tan representativo y generó tanta influencia, pareciera ser un disco de hace 30 años. El año pasado fue el año en el que se estrenó la película de Amy también, ¿verdad? Antepasado. El antepasado. Y allí se puede ver también cómo fue el proceso de grabación, cómo se llega a tener este contenido. Mark Ronson ha hecho un montón de entrevistas a propósito de ello, y en su canal de YouTube tiene unas sesiones o un paso por el estudio justamente en Nueva York, donde grabaron este álbum, y abrió justamente las sesiones de grabación con voces originales y contó un poco del proceso de grabación de este álbum. En el docu Amy también hay unas escenas buenísimas. Que corta la carrera de Amy. O sea, después de este disco vino el disco póstumo. Sí. El Lionel Treasures. Lioness Treasures. Exacto.
Hidden Gems, creo que se llama el disco, que ahí está el tema con Tony Bennett y fueron como las canciones que había dejado grabadas y le metieron mano para terminarlas. Pero cuando escuchas Back to Black, obviamente que toda la humanidad queda con ganas de que hubiesen más discos de Amy Winehouse. Pero solamente tuvo dos en Sí, vida. hasta ahí llegaron. Ni siquiera hay grabaciones que se puedan rescatar. Hay de lanzamientos recientes por parte de Amy, está unas sesiones en la BBC. Ok. Fue lo último, así que se publicó en el 2021, Amy Winehouse at the BBC. Y por supuesto el soundtrack de la película documental, en donde se ve parte de lo que ha sido ese legado y que todavía se mantiene vivo 20 años después. Este es un clásico que uno escucha e inmediatamente, como dijo Data, no tiene skips. Un álbum que puedes disfrutar de principio a fin. Completísimo. Y bueno, 20 años. Pareciera un disco de 30 años. Busqué las artistas actuales que están más marcadas con la influencia de Amy Winehouse. Está Georgia Smith, Sí. Billie Eilish, Lana Del Rey y Adele. Total. Adele, claro, 100%. Sí, ¿no? Y Billie Eilish también cuando, Billie Eilish también, cuando sí. se monta en esa onda diva del jazz. Sí. Suena como Amy. Bueno, no suena como Amy, es como otra voz increíble. Y Star Como la Ray de- también. Star Ray también. De Inglaterra, del Reino Unido, en el 2006 salieron muy buenos álbumes. Y otro álbum también que pronto cumple 20 años, es el primer álbum de la banda de Sheffield, que hoy está sacando por primera vez un nuevo tema en 4 años. Es Arctic Monkeys y esto es I Bet You Look on the Dance Floor. Le damos un poco de volumen y hablamos de este álbum influyente a propósito de estos 20 años que han pasado de álbumes icónicos hoy en este throwback de Aleatorio por la Mega. Whatever people say, that's what I'm not. Lo que la gente dice, eso no soy. Ese es el primer álbum de los Arctic Monkeys, un sonido que es responsable también de influenciar un montón de bandas, Los Mesoneros, Vinilo Versus, y un montón de otros proyectos alrededor de Venezuela y toda Latinoamérica influenciados por este Bueno, y el álbum, mundo. esta banda. Y en el mundo también, El por mundo. supuesto. En algún momento, cuando salió ese disco se hablaba de que ellos eran los sucesores del sonido de The Strokes. Sí. Y el último disco que sacaron, The Car, la primera canción, lo primero que canta Alex Turner es: sí, me transformaron en un The Strokes. Y ahora soy esta persona, como burlándose de toda esa comparación de su primer disco hace 20 años. Y me puedo pensar como, después de 20 años este disco debería tener una edición de lujo, Sí. ¿no? Como sacarle una reedición de 20 años con algunas canciones que no conozcamos. Podría suceder eso. Ya lanzaron ahorita una canción nueva. Podría suceder eso este año, como Ahí en Twitch. las reediciones de deluxe. los discos. En exacto. Twitch, Julio nos dice que este álbum cumple mañana 20 años, justamente. Según lo publicado en Spotify, dice que es el 29 de enero. Otros Ok. dicen que es el 2 de febrero. Pero bueno, el caso es que este año cumple 20 O años. sea, este fin de semana. Este fin de semana cumple 20 años. El primer álbum de los Arctic Monkeys. Bueno, no, para mí, el próximo fin de semana. Exacto. El próximo. Para mí, este álbum es también, como A decía mí no Data, me crean con la fecha. no tiene skips. Es un álbum que tiene temazo tras temazo. Incluso que temas fueron versionados al español en un compilado que se llama Rhythms del Mundo. Sí. Sacaron una versión medio salsa de uno de los temas de Dancing Shoes. Todavía suena en éxito. Todavía. Y que tiene apenas, son 13 canciones, una duración de 41 minutos, pero para mí es un clásico y sin duda alguna, hoy que estamos haciendo este repaso de álbumes que cumplen 20 años, teníamos que mencionarlo. Ahora, dentro de todos estos álbumes, otro que cumple 20 años y que es muy influenciado o que ha sido muy influyente, mejor dicho, para toda una generación es The Black Parade de My Chemical Romance. Porque en este mismo momento en el que los Arctic Monkeys lanzaban este álbum y estaba sucediendo este revuelo del sonido indie del otro lado del charco, en Estados Unidos el movimiento emo crecía muchísimo. Claro. Y The Black Parade de My Chemical Romance es uno de esos. Yeah, y en De esos México, álbumes. en México se conseguían las dos tribus en una plaza. Emos versus punks. ¡Hey! ¿Verdad? Momento icónico. ¿Cómo suena ese álbum y cuál es el tema más representativo? Por supuesto, Welcome to the Black Parade. The beaten and the damned. A propósito de ello, los Chemical Romance están de gira y están Este año, haciendo ¿no? la celebración de los 20 años de este álbum por distintas partes del mundo. Latinoamérica van a pasar por México y no recuerdo si en otras ciudades también de Sudamérica van a estar, pero es parte de esta celebración a propósito de, bueno, un gran logro, ¿no? 20 años de un álbum que esta canción en particular supera el billón de reproducciones. Está en el Wow. Billion Club. Pero en Latinoamérica, en ese año, en el 2006, también se lanzaban clásicos. Y lo que lamentablemente fue también el último álbum de un ícono y referente
para la música hecha en español como les gusta a Cerati. Haciendo un inciso aquí, ese año también salió Sam's Town de The Killers. La de Killers. Que también es un disco que va como en esta onda. No es tan emo como My Chemical Romance, No. pero era ese sonido más épico. Sí, No. Bones. También salió When We Were X Young. and Y de Coldplay, Coldplay. que es el disco más flojo de Coldplay de su No, es mi carrera. favorito. Tenemos ahí en la lista el de Julieta Venegas. Limón y Sal, sí, Sí, también sí, sí. salió hace 20 años. Y salió Locura. Fuerza Natural. Este es Fuerza Natural, Sí. el que tiene Crimen. ¿No? No, es Ahí Vamos. Ahí vamos. Ah, Fuerza Natural es el último. El último. 2008 puede ser, entonces me equivoqué yo ahí. Disculpen, fe de rata. Aquí, entonces. Pero Crimen te paso. Esta es la única canción de Gustavo Cerati en donde él usa una onomatopeya para cantar. Ninguna canción de Cerati tiene una onomatopeya. Esta es la única. Dato inservible, pero interesante. Con esto cerramos en aleatorio el día de hoy. Mañana, viernes de música nueva, escucharemos lo nuevo de Arctic Monkeys, lo nuevo de Megadeth y también lo nuevo de Harry Styles, Louis Tomlinson. Louis Tomlinson Exacto. y Harry también. Ah, Harry, ¿verdad? Saca tema mañana, es verdad. Me gusta. Feliz jueves. Disfruten este tema y disfruten el resto del día aquí en La Mega. Besitos.